Amados hermanos, en la bendita fe de Cristo Jesús, paz a vosotros. Es para mí un privilegio poder compartir con ustedes este hermoso estudio de la palabra de Dios. Y vamos a titularle nuestro tema, El origen de la Iglesia de Dios. Para ello, vamos a tener que ir a las Sagradas Escrituras, porque hay que recordar que el maestro de Galilea dijo en su tiempo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella encontraréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Según San Juan, capítulo 5, verso 39. Entonces, nuestro deseo es compartir con ustedes esta hermosa enseñanza. La Iglesia de Dios es el cuerpo de Cristo tal como revela las Sagradas Escrituras. Pero yo, con toda humildad y confiando siempre en el Señor, quiero compartir desde el principio, cuando el Señor creó la primer pareja. Si ustedes han de haber pensado, porque ahora todos tenemos ciertos conocimientos de las Sagradas Escrituras, nadie ignora esto, que al principio Dios creó a dos seres perfectos, Adán y Eva. La Escritura dice en la primera carta de Corintios, capítulo 15, dice que Adán era una representación de Cristo, que Adán era el hombre terreno y Jesucristo era el hombre celestial que había descendido de los cielos. Entonces no dudamos que Eva era una representación también de la Iglesia de Dios. Y dice las Sagradas Escrituras, vamos a ir a las Sagradas Escrituras, y vamos a leer en el capítulo 3 de Génesis y en el verso 14 al 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Si nosotros nos detenemos a pensar en estos versos, nosotros entendemos que desde aquel principio, como el Señor lo dijo, puso una enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer. No dudamos que esa simiente de la mujer es aquel que también Abraham se le prometió, que de la simiente de él, o en la simiente de él, serían benditas todas las familias de la tierra. Eso es la Iglesia. Entonces, hasta el día de hoy, esa enemistad existe entre la simiente de la mujer y la serpiente. La serpiente es la figura o una representación del enemigo de Dios y de nosotros, el diablo y Satanás, que ha engañado a todo el género humano. Entonces ahora es interesante pensar que la Iglesia de Dios, claro que en los tiempos antiguos no se conocía como Iglesia de Dios. Hay que entender también que la palabra iglesia es una palabra griega que quiere decir eclesia. Pero en los escritos del Antiguo Testamento no vamos a encontrar la palabra iglesia. Vamos a encontrar la palabra congregación. Entonces nosotros creemos que la congregación del desierto fue Israel, que se formó de la simiente de esa mujer. Entonces, ahora quiero compartir con ustedes otro verso de la palabra de Dios. Y vamos a ver Génesis capítulo 4 y verso 26. Dice las Sagradas Escrituras. Aquí vemos cómo
desde un principio, todos los lectores de la Biblia no nos olvidamos que Adán tuvo dos hijos. Uno se llamó Caín y el otro se llamó Abel. Caín le dio muerte a Abel. Entonces ahí se origina, dice la Escritura, que Jesucristo también es un tipo de Abel, por la justicia que él hizo, por la sangre que él derramó, y esa sangre dice que clamaba desde la tierra para que se le hiciera justicia. Ahí se originan el bien y el mal. Toda la descendencia de Caín representa a todos aquellos hombres que han amado más las tinieblas que la luz. Por eso no olvidemos que allí en San Juan 3 el Señor Jesucristo dijo que en que la luz haya venido al mundo fue una condenación para los hombres, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Después que Caín da muerte a su hermano Abel, dice que Adán conoció otra vez a su mujer y engendró otro hijo que llamó llamó Set, que quiere decir sustituto. Set viene a ser el que sustituyó a Abel. Y ahora veamos el relato bíblico. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? Y a Set también le nació un hijo. Set le nació un hijo. Llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Otras versiones de las Sagradas Escrituras dicen que estos descendientes de Set, llamado Enos, desde ese tiempo empezaron ellos a invocar el nombre de Dios, a creer en un Dios. Entonces no dudamos que de allí se origina la iglesia de Dios. Toda la descendencia de este varón llamado Set. Todos estos se conocieron, y si nosotros seguimos viendo las Sagradas Escrituras, cuando vemos otra lectura bíblica, lo que aconteció, dice la Escritura, vamos a ir a grandes pasos por causa de que el tiempo, dice la Escritura, que Dios ordenó a Noé que hiciera un arca para que él y sus hijos y las mujeres de sus hijos pudieran escapar, porque el Señor había determinado exterminar todas aquellas generaciones por causa del pecado. Dice que el pecado de estos hombres era extremadamente grande delante de Jehová. Y el Señor ordena que Moisés edifique un arca, y que a través de esta arca conservar a Noé y a su familia. Dice en Génesis capítulo 6, verso 5, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y arrepintióse Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Entonces el Señor, al ver que todas estas generaciones se degeneraron, el Señor piensa a terminar con todas ellas. Porque el corazón del hombre altamente era malo, extremadamente malo. El Señor va a raer a todos los hombres que están sobre la faz de la tierra y conservar a un varón justo llamado Noé. Es interesante poder pensar en esto, que desde aquellos tiempos Dios siempre ha conservado un resto, un remanente de en medio de todos los hombres. Este remanente fueron los que siempre buscaron a Dios e invocaron a su Dios, el nombre de su Dios. Ahora dice la Escritura. Vamos a ver capítulo 7. Dice aquí las Sagradas Escrituras, muy importante. La Escritura dice, Jehová dijo a Noé,
entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. El Señor conserva la vida a Noé porque Noé era un varón justo. Había hecho justicia. El Señor le da oportunidad de que él y toda su familia puedan sobrevivir a través del arca. Él construye el arca, entra en el arca él y toda su familia, y de esta manera Dios salva a esta familia. Ahora vemos solo a Noé con toda su familia saliendo del arca después del diluvio. Vemos cómo el Señor hace maravillas cuando el hombre le teme. Aquí podemos ver a Noé, un hombre temeroso, que su padre había dicho, este nos traerá consuelo. Y es cierto, Noé le puso fin a todas las cosas por Jehová y él escapa de este diluvio. Y después de todo ello, si ustedes consideran conmigo la escritura, vamos a ir viendo cómo Noé multiplica otra vez con su familia la tierra, se multiplican. Dice que Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Estos hombres son los que llenaron la tierra otra vez. Pero lo interesante es considerar cómo viene una línea desde la muerte de Abel. Abel era el que iba a seguir esta línea. Desafortunadamente, él muere. Pero Dios da otro hijo, Set, que quiere decir sustituto, ya lo vimos. Y desde ese momento que le nace otro hijo, Enos, de ahí empiezan a conocerse los hombres, o a llamarse los hombres con el nombre de Dios. Ahora vemos que a través de Sem, el Señor sigue esta línea para poder conservar simiente. Estamos viendo de solo un hijo. Ya vi que él tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Estos poblaron la tierra, cada quien conforme a sus lenguas, cada quien conforme a las ciudades que edificaron, crecieron y se multiplicaron y llenaron a la tierra otra vez. Pero el Señor había escogido de los hijos de Sem. Había escogido que de allí él tendría que seguir esa descendencia. Y ahora vamos a ver otro pasaje de las Sagradas Escrituras. Quiero volver hacia atrás en el capítulo 5 de este primer libro de la Biblia. 5:28. Y vivió Lamech 182 años y engendró un hijo. Llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. O sea que Noé es hijo de Lamech. Y él tenía la esperanza que al nacer este varón, este hijo, él les traería algo bueno. Aquí dice la escritura y el verso, que aliviaría las obras del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová había maldecido. Tenemos ahí a Noé. Y ahora vamos a ver otro pasaje. Hablamos de los 3 hijos de Noé. Vamos a ver la descendencia de este varón llamado Sem. Capítulo 10 del primer libro de la Biblia. Y dice, vamos a ver este verso, verso 21. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Aquí está diciendo que a Eber le nacieron hijos. Dentro de esos hijos de Sem
hubo uno de ellos que tuvo un hijo llamado Eber, que más adelante vamos a ver a este varón. Y Eber, por eso es que a los hebreos se les llama hebreos, porque dice que estos hijos de Sem les nacieron al otro lado del río, que es Ur de los Caldeos o la antigua Mesopotamia. Allí nacieron los hijos de Sem, y por eso más tarde los conocieron como los hebreos, que quiere decir los que habían nacido al otro lado del río. Entonces ahora es interesante ver que de esta línea de Sem, Dios ha escogido de esta descendencia para poder levantar siempre un pueblo. Y ahora, dice el capítulo 11 y verso 14, vamos a ver qué nos dice aquí. Verso 10. Estas son las generaciones de Sem. De edad de 100 años engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Y Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Sala y Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Sala 30 años y engendró a Eber. Entonces Eber viene a ser nieto o bisnieto de Sem. Y de esta descendencia de Sem es donde nacen los que más tarde vemos donde nace Abraham, Tare, que fue padre de Abraham, y sigue diciendo, y vivió Sara después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Eber 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Si nosotros le ponemos atención, esta línea no se ha perdido. Dios la viene conservando hasta el día de hoy. Ahora dice las Sagradas Escrituras, vamos a avanzar viendo otros versos, y dice el verso, el verso 23, vivió Sarug después que engendró a Nachor 200 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Nachor 29 años y engendró a Tare. Vivió Tare después que engendró, y Tare 109 años y engendró hijos e hijas. Vivió Tare 70 años y engendró a Abraham. Abraham y Nachor y Harán. Aquí ya es, podríamos pensar que este ya es un tema más conocido dentro del mundo religioso, Abraham. Pero si ustedes notaron que la línea no surge de Abraham para acá, viene desde la creación. Abraham, si ustedes leen conmigo lo que dice Génesis 12, pero veamos todavía unos versos aquí, dice, y murió Harán antes que su padre, Taré, en tierra de su naturaleza, que es Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nachor para sí mujeres, el nombre de la mujer de Abraham fue Sarai, y el nombre de la mujer de Nachor Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Aquí como que esto va agarrando más forma. Vemos ya al patriarca muy conocido dentro del mundo religioso, que se le conoce como el amigo de Dios, el Padre excelso, porque se llamaba Abraham. Entonces, estimados oyentes, es interesante buscar, yo les dije al principio que con toda humildad trataría de estudiar este tema,
porque los orígenes de la iglesia vienen desde esos tiempos. Hay muchas iglesias que surgieron en el siglo XIX, otras que vienen más antes, del siglo XVIII, pero altamente la que Dios reconoce es esta iglesia que viene desde un principio. Pero ahora ustedes pensarán y dirán, bueno, ¿y qué hacemos ahora para reconocer esta iglesia? Bueno, lo que esta iglesia lo identifica es la doctrina del Señor. Entonces ahora a Abraham se le pide que salga de Ur, dice el verso 1 del capítulo 12. Empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, bendecirte ella y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nótese aquí lo que dice las Sagradas Escrituras. Dice las Sagradas Escrituras que Jehová le pide a Abraham que salga de Ur de los Caldeos a una tierra que él le iba a mostrar. La promesa es que haría de él, dice la Escritura, haré de ti una nación grande, bendecirte y serás bendición. Y en tu simiente, dice, serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces ahora, esto es lo que se ha discutido tanto en el mundo religioso, las promesas. De aquí podemos partir para muchos temas, porque uno dice que el Señor ha prometido llevar a todos los justos al cielo. No tenemos en realidad en las promesas que Dios hace a Abraham, no tenemos ninguna de ellas que Dios haya prometido a Abraham de que su simiente de él moraría en el cielo. Para eso el apóstol de los Gentiles, Pablo o Saulo de Tarso, él habla. Y vamos a ver en la carta a los Gálatas. En Gálatas capítulo 3 y verso 16, encontramos estas palabras que son muy conocidas en el ámbito religioso. Vamos a ver lo que dice el siervo Pablo a los hermanos de la iglesia que estaba en Galacia. Y dice así en el verso 16, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente la cual es Cristo. Yo creo que esto es entendible para todos. Aquí dice que a Abraham se le hicieron las promesas, lo que ya vimos en Génesis 12, cuando el Señor le dice que en la simiente de él serán benditas todas las familias de la tierra. Y si nosotros continuamos leyendo ese capítulo, encontraremos lo que el Señor le sigue diciendo a este varón. Vamos a ver a continuación otros versos del capítulo 12. Y dice, aquí vamos a ver en el verso 5, y tomó Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado, y las almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Sichén, hasta el valle de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Aquí se confirma que el Señor
le dice a Abraham que toda esa tierra por donde él andaba caminando y la veía, que esa era la tierra que él le había prometido a él y a su simiente. Ahora ya vimos lo que Pablo le dijo a los hermanos en Galacia. A Abraham fueron hechas las promesas. Dice, y a su simiente, oigan bien, no dice a las simientes como que hablara de muchos, sino a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo nadie lo duda, que ese es la simiente de Abraham, o él es la simiente de Abraham. Él va a heredar todo lo que Dios le prometió a Abraham. Porque Jesucristo, según el Espíritu, es hijo de Dios, pero según la carne, también es hijo de Abraham. Entonces él es el heredero. Pero ahora pensarán y dirán, ¿y nosotros los extranjeros? ¿Qué pasará con los extranjeros? Ahora la gente enseña que todo aquel que muere en Cristo va al cielo. No hay ningún verso en las Sagradas Escrituras que pueda sustentar este dicho, que todo el que muere va al cielo. La Escritura dice que el que muere en Cristo no muere en Cristo, sino duerme en Cristo, que es muy diferente dormir en Cristo. Ahora lo interesante es, estimados oyentes, si a ustedes les interesa la salvación, es escudriñar las Escrituras. Es lo que la Iglesia de Dios siempre ha enseñado. Nunca hemos dicho, esta es la verdadera iglesia. No, nosotros lo probamos con las Escrituras. Las Escrituras, Jesucristo dice en San Juan 5, 7, 38, Él dijo, 38 y 39, el Señor dice, el que cree en mí como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. El que cree en mí como dice la Escritura. Entonces el Señor nos está diciendo que creamos, pero como dice las Escrituras. Esa es la recomendación siempre en todos los tiempos, de que creamos como dicen las Escrituras. Por eso es importante escudriñar las Escrituras, porque a todos nos parece que en ellas encontraremos la vida eterna, y ellos son los que dan testimonio de mí. Así que, hermanos, amigos, simpatizantes de la doctrina, lectores de la Biblia, hombres temerosos de Dios, yo les invito a que tomemos ese tiempo y escudriñemos la palabra de Dios con toda humildad o con un espíritu humilde, para que el Señor nos revele sus misterios. Todos sabemos que esta sabiduría no es terrena. Esta sabiduría es la que desciende de lo alto. Es importante que todos aquellos que anhelamos la salvación, porque yo sé que todos los hombres que leemos la Biblia, no solo lo leemos quizás para poder ver dónde se equivoca el hermano, no, sino la leemos porque creemos, porque todos sabemos que ha sido el libro más vendido en todo el mundo. Todos sabemos que lo que la palabra de Dios se ha revelado en ella ha tenido su fiel cumplimiento. Por eso es importante escudriñarla. ¿Por qué? Porque la promesa, en realidad el Señor no se comprometió con otro pueblo. Pero ahora, nosotros los extranjeros, que no teníamos parte ni heredad con ellos, para eso Dios envió a su Hijo, porque la promesa era que la simiente de Abraham iba a traer bendición para todas las naciones. Si ustedes notan, en la promesa dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces ya vimos que la simiente de Abraham es Cristo. Y Cristo es el que ha venido a través de su sacrificio a redimirnos.
ahora nosotros como extranjeros vamos a ver que el Señor desde un principio, Él le reveló todos estos misterios al pueblo hebreo. Y eso todos lo sabemos, nos damos cuenta que últimamente muchas iglesias están cambiando su forma de predicación, porque veía yo en la televisión a un predicador de una voz que clama en el desierto. Él estaba hablando de lo mismo, que el reino de los 1000 años que la Biblia habla no será en el cielo, sino será aquí en la tierra. No hay donde equivocarse. La Escritura dice en la carta a los Romanos capítulo 3, veamos cómo Dios confió esto a los hebreos. ¿Qué pues tiene más el judío? ¿O que aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Lo primero ciertamente que la palabra de Dios les ha sido confiada. ¿A quiénes les confió según el testimonio de Pablo? Dice, a los hebreos o a los judíos. Dice que en ellos aprovecha mucho la circuncisión porque la palabra de Dios les ha sido confiado. Si ustedes notan desde un principio, cuando el Mesías viene, Él no escogió a ningún extranjero. Él escogió a 12 varones, que Él les prometió que cuando Él se siente en el trono de su gloria, ellos se van a sentar sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Tenemos otro pasaje del capítulo 9 de Romanos. Verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desear yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, y el pacto, y la data de la ley, y el culto, y las promesas, cuyos son los padres, y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El apóstol Pablo, él sentía un continuo dolor por ver el rechazo de los judíos hacia el Mesías. Ahora nosotros se nos han hecho a veces muchas preguntas. ¿Por qué si Israel, el pueblo escogido, el pueblo dice el apóstol Pablo que Israel no recibe al Mesías y él siente continuo dolor porque es su raza, son sus hermanos según la carne, pero al mismo tiempo dice que son israelitas? ¿Qué nos hace entender? Vemos un grupo, vemos al pueblo dividido, y los lectores de la Biblia no ignoran esto. Tenemos muchas parábolas donde el Señor ilustró las dos partes de Israel. La parte que creyó en Él y la parte que no creyó en Él. Aquí vemos unos que no creyeron y otros que Dios les reveló su palabra. Dice que son israelitas, los cuales es la adopción. ¿Y quiénes son los israelitas ahora? Los israelitas es el resto creyente de Israel. Aquellos que recibieron al Mesías, aquellos que creyeron en su mensaje, esos es el pueblo israelita ahora. La Escritura lo define como un remanente. Si nosotros vemos en el capítulo 11 del mismo Romanos, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Mucha gente cree que Dios desechó a su pueblo. Hemos oído ahora
que muchas otras religiones, quizás podríamos llamarle así, ellos dicen que ellos son el Israel de Dios ahora. La antigua Israel, Dios ya no lo tomó en cuenta, sino que ahora dicen, somos nosotros los israelitas. Pero yo quiero que nosotros veamos a la luz de la Escritura que no es como el hombre piensa. Aquí Pablo, ¿por qué escribió esto? Yo no dudo que Pablo escribió esto porque desde aquel tiempo había mucha gente que creyó, o creía, mejor dicho, que Dios había desechado a Israel. Cosa que no fue así. Dice el apóstol Pablo. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura como hablando con Dios contra Israel? Dice. Vamos a remontarnos hasta los días del rey Acab, cuando Elías, el profeta, desafió a todos los profetas de Baal. Elías sufrió una persecución. Cuando él estaba escondido, el Señor le habló y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él dijo, he sentido un vivo celo por tu palabra, porque he aquí que los hijos de Israel han dejado tu ley. Todos han muerto y yo solo he quedado y buscan para matarme. ¿Cuál fue la respuesta? Aquí mismo dice la Escritura. Dice que el Señor había dejado 7,000 hombres que no habían doblado su rodilla delante de Baal. Pablo nos está poniendo un ejemplo que así como en aquel tiempo, ¿qué pensó Elías? Elías pensaba que el único que temeroso de Dios era él, el único que quedaba. ¿El resto qué? Ya los habían matado y ahora él lo buscaban para matarlo. Él así pensó. Pero ¿qué le dijo el Señor en la respuesta? No, Elías, como quien dice, te equivocaste, Elías. He conservado para mí, le dice, 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Así también aún en este tiempo, dijo el siervo Pablo, han quedado reliquias por la elección de gracia. Entonces vemos hasta aquí, sigue la línea todavía del pueblo como viene desde un principio. En los días de acá, si vamos a Isaías capítulo 1, más de 650 años antes de que el Mesías viniera, Isaías ya había hablado de un remanente. Vamos a ver qué dice el siervo Isaías en su capítulo 1. Vamos a ver qué dice el siervo. Y dice, verso 8, queda la hija de Sión como choza en viña, como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedasen muy cortos residuos, como Sodoma fuéramos, y semejante que a Gomorra. Entonces había quedado un resto. Mientras todos los demás se paganizaban, en medio del pueblo había un resto que afligía su alma, que nunca se olvidó de la ley de Dios. Por eso dice aquí que si no hubiera el Señor apartado este resto del pueblo, Israel hubiera sido destruido como Sodoma y Gomorra. Pero Dios los conserva con vida. Y ahora vemos, Pablo nos lo está aclarando, que ha quedado un resto. Hay, hermanos, un resto que Dios conservó, que estaban ya preparados, que era lo que también Jesús dijo, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estos son los que también se conocen como el Israel de Dios. Los 144,000 señalados
que habla allá en el último libro de la Escritura, el revelador Juan, en el capítulo 7 y capítulo 14, nos está hablando de 144,000 señalados de Israel, 12,000 de cada tribu. Si ustedes gustan, podemos verlo rápidamente en Revelaciones, capítulo 7, y nos daremos cuenta lo que dice la Escritura. Dice el verso 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en su frente. Oí el número de los señalados, 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí nos da un testimonio Juan y dice que él oyó el número de los señalados y era 144,000 señalados de todas las tribus de Israel. Entonces, ¿quién con una lámpara hoy se pierde? Porque eso es lo que es la Escritura. Es como una lámpara que alumbra en los lugares oscuros. Así que, estimado lector, estimados oyentes, es el tiempo. Ahora que el Señor nos da vida, Salomón dijo que hay esperanza para todos los que están entre los vivos. Nosotros tenemos esperanza de poder encontrar el verdadero camino. No es fácil, porque es como quien busque una aguja en medio de un pajar. Porque hay tanta doctrina al escoger y también se ajusta al modo de vida de todo aquel que quiere pertenecer a determinadas enseñanzas. Busca de acuerdo cómo ahí se le pueda permitir. Pero no, hermano, no es así. El Señor nos está diciendo, el siervo ve aquí algo más. Dice la Escritura, que después de ello vio otra señal y dice, después de estas cosas, miré y aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas las gentes y linajes y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en sus manos. Y clamaban en alta voz diciendo, salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono, y al Cordero, y a todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos. Y los 4 animales postráronse sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza sea nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Y respondiendo uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, ¿tú lo sabes? Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación, y han lavado su ropa y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado en el trono. Aquí nos damos cuenta de todas estas personas. Pregunta, bueno, ¿y estos quiénes son? Dice, estos son los que han venido ¿de dónde? De grande tribulación. ¿Y qué más? Dice la Escritura, que han lavado sus vestidos en la sangre del Cordero. Tenemos otro testimonio en el capítulo 14, y dice las Sagradas Escrituras, vamos a ver, dice las Sagradas Escrituras, miré y he aquí el Cordero,
Estaba sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como río de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y oí una voz de tañedora de arpa que teñían con sus arpas y cantaban como un cántico nuevo. Delante del trono y delante de los 4 animales y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre la tierra. Entonces aquí nos damos cuenta que estos 144,000 cantan un canto que nadie más puede cantar. Por eso no podemos aceptar que haya en este tiempo literalmente alguna congregación que esté formada por 144,000, porque si ellos fueran de los 144,000, supieran este cántico. Estos 144,000 cantan el cántico nuevo, dice, del Cordero y el cántico de Moisés. Entonces, un día vamos a hablar acerca de estos dos cantos, porque dice que nadie más los podía cantar sino solamente los 144,000. Ahora los que están con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, estos son los que han venido de grande tribulación, dice la Escritura. Ahí sí vemos a los gentiles. Todos los gentiles convertidos. Todos aquellos que han lavado sus vestidos en la sangre del Cordero. Ahí entran todas las naciones. Pero en el capítulo 7, donde dice 12,000 de cada tribu, ahí hay puros judíos naturales. Entonces ahora nosotros, ¿qué haremos para poder heredar? Si Israel es el dueño de las promesas, nosotros como iglesia o congregación no podemos heredar, porque la Escritura claramente dice, a ellos fue hecha la promesa, dice a su simiente, no dice a las simientes. Si el Señor hubiera hecho una promesa general a todas las naciones, pues de acuerdo, pero allí está diciendo que la promesa fue hecha solamente a la simiente de Abraham. Entonces ahora nos preguntamos, ¿qué haremos para heredar? Porque lo importante es heredar con Israel. Ahora vamos a ver lo que Pablo enseña en los Efesios. En la carta a los Efesios, en el capítulo 2, aquí vamos a ver un pasaje que ustedes, como lectores, los que oyen y escudriñan las Escrituras, dice así. Vamos a verlo en el capítulo 2. Vamos a ver desde el verso 12, y dice de la manera siguiente, dice así, o leeremos para mayor conocimiento del 11 en adelante. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo nos llamaban a nosotros los extranjeros, los judíos? Según Pablo dice que nos llamaban incircuncisos, porque no somos circuncidados. Entonces, siendo incircuncisos, dice la Escritura, nosotros estábamos y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Hay que entender, estimado lector, que el único pueblo a quien Dios se ha revelado ha sido al pueblo hebreo. Dice que a ellos les confió su palabra. A ellos el Señor se reveló. Nosotros los extranjeros, nosotros adorábamos por naturaleza a aquellos que no son dioses, los ídolos. Todos nuestros antepasados murieron sin conocer al verdadero Dios. Ahora, lo interesante es que nosotros sigamos escudriñando la Escritura. Aquí dice que nosotros no conocíamos al verdadero Dios. Estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo y alejados de la República de Israel. Entonces ahora, para poder entender, es ver las promesas que desde un principio Dios hizo. Yo decía anteriormente que el Señor en ningún momento le ofreció a Abraham que lo llevaría al cielo. No encontramos ningún verso que diga que vamos a ir al cielo. A Israel se le prometió la tierra, una tierra por heredad. Por eso es que ahora nosotros sí podemos heredar si creemos en Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. Sigamos viendo el verso 13. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre haciendo la paz. Entonces, nosotros los extranjeros ahora podemos heredar por Cristo. Cristo es el Rey de los judíos. Y ahora nosotros tenemos que creer en Él para que a través de Él podamos heredar, porque Él es el heredero. Él es la simiente de Abraham. Pero aún hace falta más. Dice que Cristo derribó la pared que nos separaba, la enemistad que había entre el pueblo judío y los pueblos extranjeros. No se llevaba. Ahora dice que tenemos que ser incorporados, dice el capítulo 3 de esta misma carta. Dice Pablo, él habla de un misterio. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios, que me ha sido dada para con vosotros, a saber, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Este misterio, según Pablo, en los tiempos pasados, dice que no se reveló a los siervos de Dios. ¿Y en qué consiste este misterio? Este misterio consiste en la unión de los judíos y gentiles. Pablo se le declara los pasos a seguir. Y dice el verso 6, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Aquí se nos aclara. Pablo está declarando esto y dice que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. ¿Qué es un consorte? Un consorte puede ser en este caso la esposa o alguien que comparta su suerte con otro. Por ejemplo, Israel tiene que compartir su suerte con nosotros los extranjeros.
tiene que compartir su herencia con nosotros. Eso es lo que quiere decir. ¿A través de qué? De que nos incorporemos a Israel para que vengamos a ser un solo pueblo. Entonces, bien dijo aquel general asirio, dice, ahora comprendo que no hay Dios en toda la tierra, sino solamente en Israel hay Dios. Y de esta manera llegamos al final de nuestro estudio. Espero que sea de grande bendición en la vida de todos nuestros oyentes. Ahora vamos a darle gracias al Señor porque gracias a Él pues hemos podido tener este momento de estudio. Eterno Dios, te alabamos y te ensalzamos, Señor, por tu grandeza, por tu magnificencia y por todas tus maravillas. Señor, gracias por concedernos poder llegar hasta nuestros oyentes a través de esta tecnología que gracias a ti el hombre ha descubierto. Señor, pues bendice a todos aquellos oyentes que nos han estado sintonizando. Que traiga muchas bendiciones este estudio a la vida de ellos. Que tú, Señor, les dé entendimiento y sabiduría para que tanto ellos como nosotros podamos escapar del día de la ira. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. A continuación, estimados oyentes, vamos a despedirnos con la bendición que el Señor Dios de Israel ordenó para bendecir a su pueblo. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.